Buenos días, mi nombre es Curro. Acercaros. Hoy vamos a hacer un breve repaso a los antecedentes del derecho laboral en España durante el último siglo, pero antes hagamos una pequeña introducción desde el comienzo de los tiempos. El trabajo es tan antiguo como el hombre, pero lo que ya no viene siendo tan antiguo es el derecho laboral. Lo más antiguo y parecido que se conoce son las leyes de Marcu, donde aparecen por primera vez en la historia limitaciones sobre las horas de jornada laboral, de modo que se aprovechase al máximo las horas de luz, a la vez que se cuidaba de no sobreexplotar a los trabajadores. En los tiempos antiguos se consideraba el trabajo como una maldición. En las grandes civilizaciones antiguas, el trabajo forzoso constituía el régimen general. La esclavitud era casi el único medio para obligar a los hombres a obedecer y a cooperar en el trabajo armónicamente. Durante la época del Imperio Romano, el hombre aspiraba a una serie de virtudes dentro de las cuales no existía el concepto de trabajo. Consideraban que esto era una tarea únicamente para las bestias y los esclavos. Por entonces no existía el derecho laboral y mucho menos leyes al respecto. A pesar de que la agricultura formaba parte de las principales actividades comerciales del imperio, nadie se molestaba en intentar legislarlas. A estas personas simplemente se les reconocían honores públicos y es de aquí de donde ha derivado la palabra honorarios, en referencia al hecho de ganarse un sueldo. Tras la caída del Imperio Romano, toda esta cultura laboral tan denigrante para el ser humano pasa a ser ocultada y escondida. Las nuevas generaciones crecen en un ambiente donde el trabajo, aparte de necesario, comienza a considerarse como un bien social, una forma de sustento casi única y obligatoria, vamos, lo que todos conocemos hoy en día. Durante la Edad Media surgió el famoso feudalismo, que viene a ser algo así como que trabajen todos y que cobre uno. Se basaba en grandes extensiones de tierra, cuya propiedad pertenecía a la nobleza. Otros, los artesanos, a modo de autónomos medievales, se movían en la frágil frontera entre ambos bandos, siempre con el miedo a parecer demasiado ricos o demasiado pobres. De momento era impensable la formación de posibles sindicatos o de algún tipo de derecho laboral. Fue al final de la Edad Media cuando surge, gracias a la Revolución Industrial, una nueva ideología. El nuevo sistema nos enseñó que la riqueza no solo se obtiene por nacer en una familia noble, que en cualquier parte hay oportunidades de crecer, que las necesidades humanas pueden ser satisfechas y gracias a ello uno puede enriquecerse. Nace el concepto del consumo y la humanidad comenzaba a entrar en lo que posteriormente se denominó Edad Moderna. En la Edad Moderna surgen las grandes fábricas, los grandes mercados y la nueva maquinaria que a la vez fomenta nuevos sistemas de producción y nuevas necesidades sociales. Nace la gran competencia. En 1791 el poder político comienza a perder fuerza en favor de los trabajadores. En Francia aparece la llamada Ley Chatelier, que concede a los trabajadores el derecho a asociarse y a formar corporaciones sin riesgo a ser encarcelados o vejados. Llegan así a Europa nuevos aires de liberalismo y comunismo y en 1940 se crea el Manifiesto Comunista del Derecho del Trabajo, que es el antecedente oficial de lo que hoy conocemos como el derecho laboral moderno. Y ahora sí, repasemos más detenidamente el derecho laboral en el contexto de España durante el siglo XX hasta nuestros días. En 1920 se crea el Ministerio de Trabajo, que concentra los diferentes servicios administrativos que estaban dispersos en otros tantos ministerios. Con la llegada de Primo de Rivera al poder, el 23 de agosto de 1926, se redacta el Código del Trabajo que recoge toda la normativa laboral dispersa. Es el primer texto legal que regula el contrato de trabajo y promulga diversas medidas de carácter laboral que legisla asuntos como la maternidad. Posteriormente, con la Segunda República, se realiza una revisión de las leyes estrictas, que deroga el Código de Trabajo, pero que recoge por primera vez en una Constitución 31 determinantes derechos del trabajador, tanto colectivos como individuales. Fueron pocos años hasta que esos derechos volvieron a modificarse. La Guerra Civil Española en 1936 volvió a dividir al país en republicanos y nacionalistas, y estos últimos se encargarían de derogar la legislación de la República y promulgar en 1938 el Fuero del Trabajo, una norma básica en materia laboral de la dictadura de Franco. Las relaciones laborales tenían carácter autoritario y le daban al Estado la plena autoridad para regular las condiciones de trabajo. Ese nuevo modelo se mantendría durante los años de dictadura franquista. Esta época se caracteriza por la represión del asociacionismo obrero, se prohíbe la participación política y sindicarse y se crea una organización sindical que da fin a la libertad de fijación de las condiciones de trabajo.
En 1944 surge la Ley de Contrato de Trabajo y en 1958 comienzan a surgir los primeros convenios colectivos, aunque también con una fuerte intervención del Estado. Así permaneció la situación hasta la muerte de Franco y la transición. El periodo, que va desde 1975 a 1978, se caracteriza por una inestabilidad colectiva. En 1976 se promulga una ley de relaciones laborales que viene a cambiar la vieja ley de contrato de trabajo de 1944. En 1977 aparece el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo, de 4 de marzo, que modifica el régimen de las relaciones colectivas en materia como la negociación colectiva, las huelgas y procedimientos de resolución de conflictos colectivos. De este Real Decreto, alguna parte está vigente hoy en lo que respecta al derecho a la huelga. En 1977 se legalizan ya los sindicatos y llegamos a 1978, cuando se aprueba la Constitución española, que establece un sistema de relaciones laborales que potencia la autonomía colectiva. En 1978 se aprueba la Constitución española y establece un sistema de relaciones laborales que potencia la autonomía colectiva. No se trata de una constitución socialista, se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. No se trata de una constitución liberal, porque el Estado interviene reconociendo a los trabajadores una protección especial, unos derechos individuales y colectivos aparte de los que ya tienen. Dentro de los derechos individuales se reconocen el derecho al trabajo y el pluriempleo, a un descanso suficiente, a las vacaciones retribuidas, a la seguridad e higiene en el trabajo, a sindicarse libremente, a una negociación colectiva, a la participación en las empresas y el derecho a la huelga. El Estado asume un compromiso de que estos derechos sean reconocidos y desarrollados por leyes posteriores. En 1980 se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, que es la primera norma de desarrollo constitucional en el ámbito laboral y que está aún vigente, aunque con ciertas modificaciones. La de mayor importancia es la de mayo de 1994, que produjo la gran reforma del Estatuto de los Trabajadores, tanto en contenido como en expresión. En la actualidad, a través de esta reforma se intenta flexibilizar el contrato de trabajo y aunque partiendo de una norma general, en cada empresa el empresario y el trabajador fijan las condiciones de trabajo.